Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. En Colombia hay ciudades en donde alquilan niños para pedir dinero. En Bucaramanga la situación está desbordada por la llegada de algunos venezolanos que piden en los semáforos con niños pequeños. Ya eso es suficientemente perverso, pero es peor. Para que los niñitos aguanten jornadas eternas, el agua, el sol y el hambre, los drogan para que no lloren, produzcan lástima y reciban algunas moneditas. Así piden limosna los niños de alquiler. Andrés el Turco Gil se inventó hace 30 años un colegio muy particular. Allá no enseñan matemáticas, ni ciencias sociales, ni física. Solo se aprende a cantar, a tocar acordeón, caja y guacharaca. Queda en Valledupar y por sus salones de clase han pasado varios reyes vallenatos. El Turco tiene el saldo en rojo y está a punto de perderlo todo y los niños del vallenato van a quedar, como dice la canción, con la casa en el aire. El panorama de los viejos, sobre todo los que viven solos en Colombia, es desalentador. La soledad tiene consecuencias muy graves, no solo físicas, sino mentales, y el maltrato. Solo en Bogotá se presentaron 1.943 casos de violencia y abandono contra la población mayor. Como don Claudio Melo, que tiene 91 años, malvive solo en una pieza y come una vez al día. Tiene el cuerpo arrugado, pero las ganas intactas. Está cansado, pero no está rendido. El ejemplo de la experiencia. Empecemos. ¿Qué negocio puede ser más cruel que alquilar un hijo? Entre más pequeño sea el niño, más caro lo pagan para pedir limosna. Y no es una leyenda urbana. En Bucaramanga, por ejemplo, en las esquinas de las principales calles, es una realidad. Y es más grave todavía, porque los dopan con una droga psiquiátrica para mantenerlos adormilados, para que no lloren, para que no extrañen sus papás y para que generen más lástima. Federico Benítez caminó Bucaramanga y pudo ver cómo es el drama perverso de los niños que alquilan hasta por 20.000 pesos para recoger unas monedas. Pues un niño sí, como de brazos, como entre 3, 4 meses, por ahí 20.000 pesos te lo alquilan el día. Y ya si el niño es más grandecito, 10.000, 15.000, tomé la decisión de no volver a hacer eso. Se hace llamar Angélica. Trabajó en los semáforos de Bucaramanga vendiendo dulces y ha visto cómo padres alquilan a sus hijos para que otros pidan limosna con ellos. Esconde su identidad porque, según ella, por hablar del tema, la puede matar. Son papás que tienen una necesidad, ¿sí? Y pueden tener 3 y 4 hijos y pueden alquilarlos a todos. Ellos se quedan en la casa al menos con uno, ¿sí? Y alquilan los otros. Y no, me lleve, solo me da 15.000, me da 10.000 pesos y dele la comida al niño. Es una manera cruel de hacerle el quite a la pobreza que toma fuerza en la ciudad. Según Angélica, en la medida en que estos niños crecen, dejan de ser útiles para quienes los utilizan. Ya niños de 5 años, 4 años ya no sirven, porque son niños que no se van a quedar quietos en un solo lugar y no te van a hacer impedimento para tú trabajar. Y ese impedimento para trabajar es el llanto de estos niños por el cansancio y el hambre que da estar horas y horas en un andén y que si no obedecen, tiene represalias. Hay veces que les pegan, los maltratan, no son sus hijos, con tal de que se queden ahí para que los dejen trabajar. Una vez acá en Bucaramanga vi un chico que lo distinguí en el lugar donde nosotros comprábamos los caramelos, él vendía caramelos. Y cuando yo iba pasando, yo vi que estaba como agarrando al niño y lo estaba zarandeando y yo le dije, oiga, o sea, no es su hijo. Y le voy a decir a su mamá porque usted no tiene por qué hacerlo, no es su hijo. Era un niño alquilado. Y era un niño alquilado. Él le daba entre promedio de 10.000 pesos a su mamá y él se hacía 80.000 diarios. Lo único que le importa a quienes alquilan a estos menores es hacer plata para pagar el costo del alquiler, la pieza donde pasan la noche y para algo de comida. Pues no les importa si el niño se moja, si el niño está al sol, si el niño está al agua. A veces son 10, 11, 12 de la noche y tú los ves con los niños en los parques pidiendo. Contrata gente que tenga muchos niños y los alquila. Patricia también ha sido testigo de cómo con la inocencia de los niños generan lástima para pedir monedas.
Normalmente alquilan niños menores de 3 años, porque son los que más impactan ante la sociedad, ¿sí? Bebés de, digámosle, de 5 meses en adelante. Pero Jaime Andrés Beltrán, un líder que trabaja en las zonas más vulnerables de la ciudad, va más allá y denuncian que no son prácticas aisladas de gente pobre, sino una red que trafica con la miseria de los más necesitados. En Bucaramanga existe una red que se dedica a alquilar niños. Un día estaba en un semáforo y vi a un muchacho, unos 18 años, morenito, teniendo un bebé completamente distinto a él. Y se notaba que no sabía ni siquiera cómo alzarlo y lo único que le afanaba era que le dieran una moneda. Lo que está pasando con los niños es una situación, diría yo, que deplorable. El fiscal Mario Gómez también es enfático en decir que el alquiler de niños está en manos de una red organizada de criminales que se enriquece con la pobreza de las familias más necesitadas y que también se adueñan del espacio público para exigir plata a los que piden limosna. Y eso hay que dejarlo muy en claro, en donde hay redes de mafia del espacio público que se encargan del aprovechamiento de las condiciones de vulneración para efectos de, repito, usar un término muy repugnante como alquilar los niños, despertando la solidaridad de los ciudadanos y recaudando limosnas que logran engrosar no a las familias más vulnerables, sino a quien controla esas mafias de esclavitud laboral y de esclavitud sexual. Como si no fuera suficiente escandaloso que padres alquilen a sus hijos para pedir plata, lo peor de todo, según Jaime Andrés Beltrán, es que a los niños los drogan para que no sientan temor de estar con un extraño. Lo que es inhumano es que estas mafias están comprando medicinas, llámese valeriana, lo más suave, para dársela a los niños, que ellos se mantengan dormidos todo el tiempo. Muchos de los niños que están en los semáforos están dopados, pero ya están utilizando medicamentos psiquiátricos. En el recorrido que hicimos por diferentes lugares donde piden plata, es común ver a los que tienen niños pequeños cómo estos siempre están cargados y dormidos sobre los hombros de quien los lleva. Quedan unas gotas, algo psiquiátrico, y también es así más o menos como mediodía los duermen. Y es algo muy fuerte porque es algo psiquiátrico y tú vas a una farmacia y lo consigues sin prescripción médica. Te ven con el niño trabajando, pero el niño está dormido, entonces tú lo alzas y el niño dormido pues genera que la gente, pues la compasión de la gente, y te ayuden. No te ayudan con lo que estás vendiendo, pero te ayudan, toma, te doy 2.000, te doy 3.000, 5.000. Hay gente que hasta te regale 20.000 pesos porque te vayas de ahí del semáforo. En el centro de Bucaramanga hay farmacias que venden levomepromacina o Sinogan, como se le conoce, sin ningún control, sabiendo que es para sedar a los niños. Usan casi siempre el genérico, que es más económico. ¿El de la farmacia sabe que es para niños que trabajan en la calle y todo? Sí, pues él sabe, porque él sabe para qué se utiliza. La gente va y le dice para qué lo necesita y él le da el medicamento de acuerdo a lo que necesite. Y explica cuánta es la dosis que se le da al niño y todo. Exactas. Si tú lo vas a dormir, 5 gotas. Se la echan en el tetero y si el niño no se duerme en 20 minutos, le das las otras 5. Eso depende de la edad también. Este video muestra cómo cerca al Parque Centenario, en una farmacia, dan las instrucciones para cómo suministrar el Sinogan, que es un antipsicótico, a los menores. Yo vine que usted me dijo que le diera 5 goticas al niño, ¿se acuerdan? Que yo se las doy al niño cuando trabaja en el semáforo. Ah, pero ¿no? Sí, como más fuertecito para él, porque yo no creo que esto le haga a él. El Sinogan, o sea, ahora que le hacen, pero toca darle más cantidad, 10 gotas. 10 gotas al grande. ¿Y cuánto es? ¿5 años? 5 años tiene el grande. Entonces, al grande tiene 5 años, le doy 5 gotas, y al pequeño pues le estoy dando las 5. Usted me ha dicho que le diera 5. Sí, y el grande. Al otro le puede dar 10, 12 gotas. 12 gotas más. Lamentablemente, hay unas farmacias que se están prestando para vender estos medicamentos sin ninguna fórmula y ellos son conscientes de lo que están haciendo. Podría decir que habría lesiones personales o eventualmente tortura del niño o niña sometido en calidad de víctima previa consumo de alucinógenos o de fármacos o de alguna sustancia psicotrópica en la que se facilita, digamos, su vulneración.
En Estados Unidos, la FDA prohibió este medicamento para ser utilizado por personas. Solo tiene uso veterinario. Según dicen expertos consultados, al dárselo a los niños puede ocasionar paro cardíaco, dañar el sistema nervioso o afectar el desarrollo de los menores por estar sedados de manera constante. Los niños que cargan cuando piden en los semáforos casi siempre se ven adormecidos y desorientados. Es por la droga que les dan para que no extrañen a sus verdaderos padres y para que quienes los alquilan puedan pedir plata y trabajar tranquilos. ¿Y quién controla la repercusión que ese medicamento psiquiátrico está generando en el niño? ¿Quién va a revertir los efectos que eso genera en él? Angélica, que trabajó en los semáforos, sabe que vender dulces llevando un niño de la mano genera muchas más ganancias. Hace unos años, con el papá de mis hijos, teníamos que salir a trabajar con los niños, primero porque no teníamos con quién dejarlos, ¿sí? Y segundo porque nos dimos de cuenta a largo plazo que era lo mejor, tanto económico como personal. Salíamos los dos a trabajar, la gente no te iba a ayudar igual que como lo hace con un niño. Con mis hijos me hacían entre 80 y 100 mil pesos diarios. Sin ellos, entre 20 mil, 25, 30. Solo hay que caminar por las calles de Bucaramanga, por ejemplo en la carrera 27, o por el Diamante, o por cualquier otra, para encontrarse gente pidiendo con niños. Juan es un migrante venezolano y reconoce con algo de miedo que pidiendo solo no hace el dinero que necesita para comer. Por eso siempre está acompañado de su hija y de su nieta. ¿Por qué anda con niños pidiendo en la calle? Porque uno es hombre, entonces si uno sale solo, la gente piensa que uno está pidiendo para algún vicio y en ningún momento yo no tengo ningún vicio. Salgo con los niños porque así la gente lo ayuda a uno y... O sea, los niños ayudan a generar lástima para que les den dinero. Sí, la ayuda a generar así lástima. Uno hace 10, a veces uno hace 15, como ya veces uno hace 30, uno hace 40, 50. Cuando usted sale solo, ¿cuánto puede hacerse? Hay a veces que yo lo he hecho por prueba salir y no hago ni 2.000 ni 3.000. Aunque el alquiler de menores es más visible con la llegada de migrantes venezolanos, no son ellos los únicos. En esta red hay metidos también muchos colombianos. Hay de todo, sí. Muchos con más de 2 hijos. Entonces ellos mismos trabajarán en 1 o 2 semáforos con los otros y el otro lo alquilan. A una amiga, a alguien que viva en el mismo hotel, que conozcan, que distingan, que hayan conocido ahí en el mismo hotel. No, pues vaya, trabaje con el niño y en la noche pues cuadramos. Antes de salir a pedir o a vender dulces en cualquier semáforo, buscan los niños en los hoteles o residencias del centro de Bucaramanga, cerca al Parque Centenario, según Angélica. Tú vas a un hotel y encuentras muchas familias por lo mismo. Entonces cuadran en el hotel y pues tú me prestas a tu hijo, yo voy y lo trabajo y en la noche lo traigo. Hay gente que cuando alquila a un niño no le importa nada sino la plata. No le importa si darle comida o no, si la comida está bien o está mal. La necesidad de las familias venezolanas está siendo aprovechada por quienes saben que tener un niño cargado en un semáforo es un buen negocio. Todos los hoteles del Centenario, de ahí hay muchos niños, usted llega, hay muchos niños extranjeros y ahí eran donde se hacían los negocios como tal. Carolina, otra migrante que vende dulces y que anda siempre con su pequeño hijo, confiesa que le han ofrecido niños en alquiler para que incremente sus entradas de plata. Me estaban alquilando una niña de aproximadamente 8 o 9 meses. La mamá me dijo, te alquilo la niña en 20 mil pesos para que vayas a retaquear con ella y todo lo que le den para ella es para ella y 20 mil pesos para mí y lo demás para ti. Ella la alquila y se la da a quien sea, hombres, mujeres, no teme que le vaya a pasar algo a su hija. Con los niños medio dormidos y en brazos, buscan el lugar para pedir, pero antes hay que cuadrar con el dueño de la esquina. Pagamos también en una esquina por pararnos a pedir. Eran como 15 mil pesos y te puedes estar todo el día ahí. ¿Cómo? Y en la noche llegaba la persona y te cobraba. Eso es una mafia, sí, es una red, sí.
manejan muchas cosas, como te digo, desde los niños pequeños hasta los niños grandes que piden en las calles. Y esa mafia que domina esquinas, trafica con droga y con niños, también amedrenta con la muerte. Si no pagan, no te dejan trabajar. Y a lo mejor hasta te pueden hacer algo, te pueden hacer daño. Según el DANE, en el área metropolitana de Bucaramanga hay 137.000 personas en situación de pobreza. Y de esas, 16.000 están en pobreza extrema. Sobre el número de niños que son alquilados para pedir, el Estado colombiano no tiene todavía cifras. Angie Cuadros, psicóloga clínica del Programa de Salud Mental y Violencia del Hospital Local del Norte, ya ha atendido niños que son alquilados por sus padres para pedir en los semáforos. El daño que se les hace es irreparable para ellos y para la sociedad. Esto es una clase de maltrato infantil en que los padres de familia pues dejan a sus hijos o muchas veces en otros casos pues alquilan a los niños. Esto es completamente una violencia. Dentro de los parámetros que nosotros manejamos, esto es un delito. La subdirectora de Restablecimiento de Derechos del Instituto de Bienestar Familiar aclara que esto no es mendicidad ni trabajo infantil, es un delito mucho más grave. Es mendicidad ajena. Una de las formas de trata es la mendicidad ajena. Es trata de personas y se ve a diario en las narices de las autoridades y de la sociedad. Los exhiben como niños en condiciones de miseria y de vulneración para efectos de mover el corazón de la gente y recaudar limosnas que terminan usufructuándose por redes de explotación comercial de ese tipo de actividades a lo largo y ancho de los semáforos de las grandes capitales como Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Medellín, Bogotá. El desconocimiento nos está llevando a que con buenas intenciones de ayudar, patrocinemos un delito atroz que le está robando la alegría a los niños. Sabemos bien que un niño puede conmovernos el corazón y puede llevarnos a decir, pobrecito, vamos a ayudarlo, pero realmente lo que estamos aportando es a la violencia y al maltrato infantil. Mientras la pobreza siga siendo la excusa para hacer lo que sea con tal de salir de ella, y las autoridades se sigan haciendo los de la vista gorda con esto que está pasando, y la sociedad crea que ayudar es solo dar una moneda, en nuestro país seguirán existiendo muchos niños de alquiler. La mendicidad ajena, como se le conoce a esta horrible práctica, es considerada un delito, según la Ley 985 del 2005, y contempla penas que van desde los 13 a los 23 años de cárcel. Alerta en las principales ciudades del país. Después de comerciales, no se vayan, las notas destempladas del Turco Gil. Ya nos vemos.